Escogidos para servir. Muy bien, estamos entrando al capítulo 6 del libro de los Hechos y va a acontecer nuevos episodios, ¿no? Nuevas secciones, un nuevo ataque, ¿no? Se enfrenta a la iglesia y la iglesia ahora tiene que tomar decisiones importantes. ¿Qué tipo de decisiones? Los problemas que vienen ante la iglesia pueden ocasionar uno de dos caminos. O la iglesia se divide y se dispersa y se desaparece, o la iglesia busca a Dios y Dios le da alternativas para que solucionen las diferencias y puedan seguir adelante. Es exactamente lo que va a suceder en el libro de los Hechos capítulo 6, ¿no? En medio de una aparente división que está iniciando, que podría ser una grieta enorme que hubiera dividido la iglesia desde un principio, Dios tomó eso y lo convirtió en una iglesia poderosa como deberíamos nosotros también imitar, ¿no? Seguir. Y estamos en el libro de los Hechos capítulo 6 versículos del 1 al 7 y lo hemos titulado Escogidos para servir, ¿no? Escogidos para servir. Si ya está listo conmigo, vamos pues a nuestro PowerPoint que siempre utilizamos para poder estar juntos en el texto. Y la idea es el servicio en la iglesia, ¿no? ¿De qué se trata esto y cómo lo vamos a manejar? Pues es importante siempre el contexto que nos ayuda a entender lo que viene a suceder. La iglesia está pasando por diferentes ataques y el peor ataque que está recibiendo es en este capítulo. Es el ataque interno, ¿no? El ataque externo, los discípulos salen contentos, felices de haber sido tenidos dignos, de haber sido castigados por el nombre de Jesucristo. Pero cuando el tema es interno, la cosa se pone media turbia, ¿no? Media complicada. Los apóstoles están haciendo milagros, predicando, sanando. La gente viene, el día de Pentecostés se convirtieron como 3,000 personas y luego en el templo al sanar un cojo se convierten algo más de 5,000 personas que sumados con las familias eran como 20,000 personas dentro de la congregación cristiana del primer siglo en Jerusalén. Solo Jerusalén estaba iniciando de ahí algo muy poderoso y esto ocasiona pues el ataque de la cúpula religiosa de ese tiempo que eran los judíos, el Sanedrín, el sumo sacerdote judío. Y entonces pues los amenazan, los amedrentan, ¿no? Y le dicen que no vuelvan a hablar más en ese nombre. Pero Pedro y Juan toman una decisión radical de hacer la voluntad de Dios completamente, ¿verdad? Y entonces lo que ellos dicen es, juzguen si es justo delante de Dios obedecerles a ustedes antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. No tienen más que dejarlos ir. El sumo sacerdote dijo, cállense, pero ellos dijeron, no, vamos a obedecer a Dios. Y a continuación es que ellos regresan y entonces comienzan a alabar a Dios y todo el pueblo, el pueblo creyente que está ahí hace una oración sumamente poderosa. Y lo que más rescatamos en esta oración fue el coraje, porque ellos no pidieron protección contra la amenaza, lo que ellos pidieron fue coraje para seguir predicando y enseñando la palabra de Dios y más bien le pidieron a Dios que les dé un soporte, ¿no? Que los acompañe con milagros y prodigios para que justamente estas señales fueran de testimonio que lo que ellos predicaban no era simplemente palabras, sino que estaban acompañados con el poder del Espíritu Santo. Ellos eran llenos del Espíritu Santo. Esto ocasionó una crisis, una ruptura social en el judaísmo y empezó una especie de persecución social, ya que los judíos conversos comenzaron a ser negados por sus compatriotas y muchos judíos que se habían convertido ahora se encontraban prácticamente en la mendicidad, ¿no? Ya no tenían trabajo, ya no tenían dónde vivir, no tenían dónde estar y es así como entonces tienen este problema de escasez y la iglesia responde, ¿no? La iglesia responde y más bien comienzan a ayudarlos para que ellos no tengan necesidad y esto genera un ambiente muy bonito porque lo que hay ahora es que tenían todas las cosas en común. Eso es lo que sucede. Ellos comienzan a tener las cosas que tenían las vendían y las compartían para que todos puedan, nadie tenga hambre. Vendían, traían el precio de lo vendido, hasta que aparece un personaje que se llamaba José y también hace lo mismo, sin ánimo de recibir alguna recompensa, y ayuda a todos vendiendo un terreno y entrega todo el dinero. Esto ocasiona que se levante otro grupo de gente, que es otro tipo de ataque, que es el pecado dentro de la iglesia.
Y acá había un pecado de hipocresía, un pecado de querer sobresalir delante de los demás discípulos de la iglesia, y estamos hablando de Ananías y Zafira, ustedes conocen la historia, los cuales caen muertos, ok, porque simplemente escucharon la mentira de la conspiración diabólica y murieron fatalmente, ¿no? Nuestra vida tiene que ser sin fingimiento, tiene que ser real, y Dios desde un comienzo quitó eso de la iglesia, ¿no? Lo sacó de allí. Entonces, pues lo que ocasionó esto es que mucha gente se convirtió, mucha gente siguió atrás de los discípulos, y la gente era sanada por todos lados. Traían a los enfermos para que sean sanados, y hubo testimonio de que Cristo había resucitado. El propósito de todo esto siempre fue que Cristo sea resucitado. Y otra vez, el ataque. Miren cuántos ataques, ¿ah? Y estamos hablando del primer año de iglesia. Yo creo que con ataques así, en las iglesias modernas ya no existirían muchas de ellas, ¿no? Si con la pandemia muchas iglesias ya han cerrado y no han vuelto a abrir, imagínate, ¿no? En estas circunstancias, ¿cómo hubiera sido? Pero se levanta nuevamente con mucha fuerza ahora el Sanedrín para acallarlos, y los meten a la cárcel. En este caso, da la apariencia de que son todos los discípulos de Jesucristo, o sea, los apóstoles, por los saduceos, ¿no? Los meten a la cárcel, y los saduceos que no creían en los ángeles van a tener que mirar al cielo y decir qué pasó, porque Pedro y los demás apóstoles dicen que un ángel los sacó de la cárcel. Ellos no creían en la resurrección de los muertos, ni los milagros, y los apóstoles tenían milagros que atestiguaban que el Espíritu estaba con ellos, y ellos predicaban de la resurrección de Jesucristo. Entonces la asamblea hace lo mismo, los ataca, pero no los pueden retener, y los también echan fuera, ¿no? Los echan fuera, pero los castigan, los acusan de insubordinación, de falsas enseñanzas, de implicarlos en la muerte de Jesús, y Pedro le responde una por una a todos sus ataques. Y ellos se autociegan, no quieren ver, no quieren escuchar. El anciano, que es considerado un hombre sabio delante de ellos, que es Gamaliel, incluso lo compara a Jesús con un tal Teudas y un tal Judas el Galileo, ¿no? Con personajes que simplemente eran pues caciques, no líderes, pero no eran hijos de Dios. Ellos pierden la oportunidad realmente de seguir a Jesucristo, y muchos sacerdotes que vieron a Jesús, muchos sacerdotes que ahora ven el testimonio en los discípulos, van a tener que tomar una decisión. Este concilio va a dividirse, y muchos de los que están acá van a votar a los apóstoles, pero muchos quedan marcados para querer seguir a Jesucristo. Eso lo veremos al final justamente de la lectura del día de hoy, porque en el texto que veremos hoy día vamos a recordar que la administración, el gobierno, la dirección de la iglesia estaba siendo recién formada, estaba en gestación, ¿no? No había ningún precedente de iglesia para seguir, y que ellos tuvieran maneras de poder decir, vamos a tomar esta decisión porque la iglesia lo hizo antes de esa manera. No, ellos eran la primera iglesia. ¿Qué tenían como precedentes? Tenían como un mapa de seguir la sinagoga, que era lo más chico que administraban hermanos locales con ciertos sacerdotes allí para que fueran guiados y educados en la ley. Esas eran las sinagogas, ¿no? Lejos del templo eran las pequeñas sinagogas. Ahora la iglesia sería como una sinagoga para ellos, porque iglesia como tal, eclesía, recién se estaba formando. El liderazgo, el consejo en la congregación de Israel era formado por los ancianos, y ahora los apóstoles están ocupando un lugar de ancianos dentro de lo que sería la iglesia. Entonces es así como vamos a ver que se va a escoger a 7 hombres para que ocuparan un cargo que los apóstoles estaban haciendo por defecto, ¿no? O sea, había que hacer cosas, y ellos seguían trabajando y tenían que seguir predicando, enseñando, había que atender personas y seguían atendiendo, y ya no dormían. Era como Jesús cuando estaba ministrando, dice que se quedaba hasta largas horas de la noche orando, mientras que en la mañana muy temprano se levantaba para orar y luego ministrar a la gente. Están agotadísimos. Así que ellos no le tenían miedo al trabajo, pero había un descuido. Por el agotamiento, ellos estaban dejando su responsabilidad principal, y esto es justamente donde tienen que poner el punto sobre las íes y tomar una decisión. Este grupo, entonces, de inexpertos eclesiales, si me permites la palabra, ¿no? Inexpertos porque todavía no tienen idea de cómo formar la iglesia, recién está formándose. Van entonces formando su pequeña organización a la medida que surge la necesidad dentro de la congregación, y se crean sus pequeños grupos con funciones definidas. Eso es lo que va a ir sucediendo a partir de este capítulo 6.
Es decir, al comienzo no se necesita una gran estructura, eran los apóstoles, el aposento alto, ¿verdad? Y era todo. Pero luego, ¿qué pasó? Comenzó a crecer. Entonces ya se necesitaba definir estructura, definir bien en qué lugares había que ocuparse y trabajar. Entonces, sabemos que los niños nunca se quedan niños, obvio. Cuando ellos crecen tienen cambios corporales y muchas veces se quejan de dolor. Eso es natural, ¿no? Y esto podemos compararlo con el crecimiento en los cambios de una congregación. Y ocurrió que en la primera iglesia que estaba creciendo, los apóstoles no se daban abasto. Y al principio los apóstoles tenían que hacer absolutamente todo, pero una vez que comenzó a crecer la congregación, ya no podían hacerlo. Los problemas comenzaron a surgir. Ya no había capacidad de dirigir la iglesia y hacer todas las cosas a la vez. Y es el momento de tomar decisiones. Así que veamos el problema. Así arranca este capítulo, ¿no? El problema. El versículo 1 nos viene diciendo: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Bueno, en aquellos días, ¿qué días? En aquellos días de la iglesia, pues, en este contexto de la historia, de la gestación de la iglesia, del inicio de la organización, como la vamos conociendo ahora. ¿Qué sucedía? Había el crecimiento, como creciera el número de los discípulos. En Hechos capítulo 2, versículo 42, yo no voy a ir allí porque este verso ya lo hemos estudiado, pero apúntalo, ¿no? Hechos 2:42. Dice que ellos perseveraban en varias cosas. 1, en la doctrina. 2, en la coinonía. 3, en el partimiento del pan. Y 4, en las oraciones. Por cierto, pronto tendremos Santa Cena, ¿no? Vamos a organizar Santa Cena. En el capítulo 2, versículo 44, estaban juntos, tenían en común todas las cosas. Y un capítulo anterior a este, en el versículo 41 y 42, dice que estaban todos gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Cristo, y todos los días en el templo, las casas, no cesaban de hacer dos cosas: enseñar y predicar. Son diferentes. Predicas el evangelio para conversión y una vez que se convierten les enseñas palabra para crecer, ¿no? Es como si tú quieres enseñar a un no convertido, es como quererle dar carne cruda para que coma a un recién nacidito, ¿no? O a alguien que está neonato, ¿no? No nato. No va a poder hacerlo, pues. De la misma manera, hay que predicar para que se conviertan, y los que el Señor trae a la fe, a ellos hay que alimentar. Esto lo hacían todos los días. ¿Dónde? En todo lugar, casas y templo. Esto ocasionó que la iglesia se disparara en número. Mira, si no sabías qué hacer por la iglesia, ya tienes ahora trabajo. ¿Cuál es tu trabajo? Predica. Da testimonio, testifica de Jesucristo que está vivo, ha resucitado entre los muertos y ha cambiado tu vida. Jesucristo predica a todo dar, a toda persona, en todo momento. Si te das cuenta, acá en este texto no dice que crecía el número de la iglesia, sino que crecía el número de ¿qué? De los discípulos. Según Mateo capítulo 28, recuerdas, por tanto, id y haced discípulos a las naciones, ¿no? Bautizándolos, enseñándoles. El Señor no les encargó a tener mega iglesias. Dios no le encargó a los apóstoles: construyan una mega catedral para que entren millares de personas y me adoren. ¿Qué cosa les encomendó? Les encomendó: hagan discípulos. Esa labor, ese trabajo es un trabajo titánico, dinámico, importante, en que los miembros de la iglesia debemos involucrarnos. Sí, puede haber mucha gente que viene a la congregación, pero ¿cuántos de ellos realmente se han identificado con la vida, muerte, resurrección, ascensión y retorno de Jesucristo? ¿Cuántos realmente le dicen sí a la palabra de Dios y cuando yerran, cuando se equivocan, cuando pecan, se arrepienten y corrigen? ¿Cuántos de nosotros realmente hemos decidido seguir a Jesucristo?
pues eso es ser un discípulo. No solo se trata de llenar el mundo con la palabra de Dios, que sí hay que evangelizar, ¿verdad? Pero no se trata solo de eso, sino que se buscaba trabajar con aquellos que habían decidido ser obedientes al Señor Jesús y se habían comprometido a pagar el precio. ¿Cuál es el precio de ser discípulo? Jesús mismo lo dijo en Mateo 16, 24 y 25. Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿recuerdas qué dice Jesús? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese uno a sí mismo. 2, tome su cruz. Y 3, sígame. Para seguir a Jesús tengo que tomar mi cruz y tengo que negarme a mí mismo. En otras palabras, si yo quiero seguir a Jesús, tengo que pasar por una autoconfrontación de mis pecados y tengo que declinar ante Jesús y sujetarme a su voluntad, que está en la palabra de Dios. Eso es. Y en nuestra época, ¿tú has decidido ser discípulo de Jesús o simplemente eres como muchos oidores olvidadizos de la palabra de Dios, que solamente prendes el canal el domingo o el viernes o el jueves para escuchar algún programa bíblico y luego toda la semana haces tu vida sin Dios? Eso no es discípulo de Jesucristo, eso es tal vez un simpatizante de Jesucristo. Y bueno, si eres un simpatizante está bien, es tu decisión, pero Dios no ha llamado simpatizantes, Dios ha llamado discípulos. Y si hay un llamado en tu corazón por servir a Dios, entonces deja la banca, levántate y empecemos a servir al Señor. Acá dicen, aquellos días como creciera el número de los discípulos. A continuación vemos que la iglesia sufre algo, hay un conflicto. Un conflicto. ¿Cuál es el conflicto? La murmuración, ¿no? Hubo murmuración. Ahora, primero hubo persecución. Después hubo pecado en la congregación, Ananías y Zafira. Luego, los discípulos son puestos en la cárcel, ¿no? Ya lo hemos visto en la introducción. Pero ahora encontramos un problema que podría finalizar en una división, una grieta que ha empezado a crecer dentro de la misma iglesia, producto pues de una mala administración probablemente, porque da demasiada carga para poca gente, para que lo pudieran manejar. Algo que caracterizaba a esta iglesia, recuerda, era su comunión, su unidad, ¿no? Pero ahora surge la murmuración. Este pecado es el más común en la iglesia y el más dañino, ¿no? Las personas tenemos la mala costumbre de hablar mal de otras personas. Eso es lo que hacemos en el mundo y cuando venimos a la iglesia es uno de los últimos pecados que abandonamos. Es más, algunos adoptan ese pecado todavía en la iglesia, ¿no? Sin embargo, Pablo exhortó en 1 Corintios 10:10, ¿no? Poniendo como ejemplo a Israel, que también murmuraban. Y no murmuréis como ellos, ¿no? Como algunos de ellos que murmuraron y perecieron por el destructor. A los murmuradores, lo único que les espera es la calamidad. Pablo exhorta, dice, no murmuren. Cuando Pablo habla a los filipenses y le habla de las luminares en el mundo, le dice, hagan todo sin murmuración, sin contienda. Santiago advierte también contra las cosas mundanas. Hermanos, dice Santiago, no murmuren los unos a los otros, porque si tú murmuras te haces juez de la ley de Dios, te dice, todavía te pone en una situación complicada. Y Pedro habla acerca del hospedar, ¿no? Cuando habla de los administradores de la gracia de Dios en 1 Pedro 4:9 dice, hospédense los unos a los otros, pero sin murmuración. La murmuración es como hablar entre dientes, ¿no? O sea, no es hablar claramente, es, oye, te cuento, mira que... Y no hagas eso, dice Pedro, no hagas eso, dice Pablo. Lucas, el autor de este libro, no murmures. Evita la murmuración porque la murmuración solo va a traer destrucción y calamidad a tu propio corazón. No debemos murmurar. Sin embargo, cuando somos dañados, afectados, golpeados, humillados, no tomados en cuenta muchas veces, ¿qué hacemos? Deseamos que todo el mundo sepa lo injusto que son con nosotros y empezamos a divulgar, ¿no? Si actuamos así, recuérdalo, no estamos actuando en amor, porque el amor que hace no se victimiza, el amor confronta el pecado y trata de restaurar, y el que no ama más bien trata de herir. Así que si tú actúas en murmuración, estás dañando a tu prójimo y por lo tanto no estás actuando en amor.
Ok, ¿qué estaban implicando esta murmuración? ¿De dónde venía? Porque si hay una murmuración y hay una división, debería haber por lo menos dos grupos, ¿no? Pueden haber más, pero en este caso habían dos grupos y lo dice claramente en este pasaje. Acá está, hubo murmuración de los griegos contra, perfecto, contra los hebreos. Así que había dos grupos de judíos en aquel entonces. La murmuración estaba produciendo esta división contra griegos, contra, dice la palabra, a mí esa palabra importante, contra, ¿no? O sea, griegos pues y hebreos que se ponían de acuerdo no podían, no, dice, contra, ya había división, ya se miraban feo. Se veían en la calle y cruzaban la vereda, ¿no? Entraban al culto y no se sentaban juntos, ¿no? ¿Por qué? Porque ya había un contra, eres mi enemigo no declarado. Ahora, cuando dice acá los hebreos, eran los judíos que habían nacido en Jerusalén, criados en Judea y tenían tradiciones de los hebreos, ¿no? Eran nativos en la tierra. Y cuando menciona los griegos, eran pues los judíos que habían salido de Jerusalén y habían tenido hijos fuera de Jerusalén. Y eran conocidos como judíos influenciados por el helenismo, influenciados por la cultura griega, ¿no? Eran conocidos como judíos helénicos o helenistas. Así que tenemos por un lado a los hebreos como judíos nativos y a los griegos como judíos helénicos. Así que recuerda que el movimiento helénico empezó con Alejandro Magno. Cuando conquistaba la tierra quería que todos tengan una sola lengua y costumbres, la griega. Y algunos judíos habían adoptado ciertas costumbres, tradiciones griegas, y no necesariamente paganas, tal vez simplemente externas, formas de vestir, formas de hablar, hacen referencias literales a ciertos griegos, ¿no? Un tema cultural, pero no eran diferencias de pecado, ¿no? Necesariamente. Como igual podemos tener diferencias en nuestras iglesias, ¿no? Hay iglesias que cantan de una manera, que visten de otra manera, que hablan de alguna forma, y no por eso no son salvos, son nuestros hermanos, solo que somos diferentes. Así que había una cierta división natural, social, entre ellos, y ahora estos que habían venido a Jerusalén se convierten, están viviendo juntos ahora en esta nueva comunidad cristiana que está gestando. Pero este texto nos dice que había una murmuración. ¿Cuál era el motivo de esta murmuración? La causa de la murmuración, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Así que no solo existía una división, sino que también había una discriminación. Porque decían que ciertas viudas judías, helenistas, eran desatendidas en cuanto a la comida y se empezaron a quejar con la familia. La palabra desatendida incluye la idea que están siendo ignoradas, ¿no? No se les daba el alimento que necesitaban, estaban siendo tratadas con negligencia. Por ejemplo, Sofía, ¿no? Que tenía un nombre más griego, podría decir, a mí no me han dado nada. Cuando llegaron las donaciones para que comamos, ¿no? El hermano X se pasó de frente y le dio todo a Rebeca, ¿no? A esa viuda del hermano hebreo, ¿no? Y entonces se quejaban con sus parientes, ¿no? Y los parientes de ella se quejaban. En esto obviamente vemos dos tipos de personas. Unas de un carácter espiritual, mostrando el fruto del Espíritu Santo, y por otro lado podemos ver los frutos de la carne, quejándose, renegando, fastidiados. En lugar de acudir y tratar de solucionar el problema, empezaron a murmurar. Ten cuidado con la murmuración, que es sigilosa. Puede empezar con un simple comentario, pero acaba carcomiendo tu alma, ¿no? Pervirtiendo tus pensamientos, haciendo enemigos, viendo fantasmas donde no deberían haber. Ok, así que la iglesia, acuérdate, no es un lugar perfecto. A toda iglesia que vayas, siempre vas a encontrar problemas, porque es un grupo humano, social. Ahora, dicen por allí que si encuentras la iglesia perfecta, por favor, no vayas, porque si no la malogras. Eso es lo que he escuchado que dicen por ahí. ¿Será murmuración? Espero que no. Es que no existe la iglesia perfecta porque todos los seres humanos somos ¿qué?
Obvio, somos imperfectos. La iglesia está hecha de personas imperfectas. Debes saber que la iglesia tendrán sus propias cargas, sus propios problemas, diferencias, pero la iglesia es el medio que Dios escogió para que ahí seamos pulidos, para que crezcamos y para que ahí te edifiques, para que alcances al mundo. La iglesia es una institución especial puesta por Dios. Ahora, regresemos a la murmuración. ¿Qué estaban murmurando? Que algunas de las viudas no estaban siendo atendidas como las del resto. No estaban recibiendo su distribución diaria de alimentos. Tenemos que entender que las viudas eran uno de los grupos más necesitados en esa época. Una viuda fácilmente podría morirse de hambre. En serio, sí, una viuda podría morirse de hambre literalmente. ¿Por qué? Tenemos que entender que en esas épocas, cuando un esposo moría, muy pocas veces una mujer podía encontrar trabajo. Era una sociedad muy machista y entonces no había comida para ella. ¿De quién dependía? De los hijos. Si ella no tenía hijos que le ayudaran, tendría que vivir una vida muy difícil, prácticamente en la mendicidad. Esa sociedad era muy cruel, muy dura, porque decían, eres viuda, no tienes familia, mala suerte. Mejor si te mueres para que no seas una carga para nadie. Era un poco el concepto que existía allí en esa sociedad. Sin embargo, dentro de la ley no era así. El pueblo judío se comportaba diferente al resto de las naciones. Y Dios reclamaba en su ley, estableció en su ley muchas ayudas para estos grupos, no solo de viudas, sino también de huérfanos, desvalidos, extranjeros. No vamos a ir para allá porque es mucho texto, pero puedes buscarlo en Deuteronomio capítulo 10, Deuteronomio capítulo 14 y capítulo 24. Estas leyes se dan entonces para proteger a estos grupos que quedan básicamente en la mendicidad. Ahora, cuando la iglesia comienza a formarse y a gestarse, toma responsabilidad con su gente para poder decir, ¿no tienes familia? Nosotros proveeremos para ti. Siguen la conducta de la sinagoga. Ahora recuerda que si era una viuda que había perdido todo y estaba en la mendicidad y se convierte a Cristo, peor todavía porque ya ni siquiera nadie le quería dar en la calle, porque se había convertido en una traidora religiosa. Entonces la iglesia adopta sus propias viudas. Después ya se van a poner parámetros había muchas viudas por las guerras, por las pestes, por las hambres. Entonces pues en el Nuevo Testamento vas a encontrar que Pablo habla de las viudas que en verdad lo son en el Nuevo Testamento, ¿no? Y va a definir a qué viudas la iglesia sí debe ayudar. Por ejemplo, hay viudas que han perdido al marido pero tienen hijos. Entonces, para un tema de sustento, esta viuda no es una viuda verdadera, es una viuda que sí tiene ayuda, no es una viuda necesitada, es una viuda que tiene soporte. Entonces, que los soporten sus hijos, sus nietos. Sí, porque el que no hace esto ha negado la fe, es peor que un incrédulo, si no provee para los suyos. Imagínate, ¿no? Y así pone parámetros para este tipo de viudas, viudas que hayan servido al Señor, que hayan servido a los hombres y mujeres en la iglesia, ¿no? Que hayan estado lavando los pies, significa que haya sido una mujer que haya tenido tiempo para ayudar a los demás en la congregación. Pero Dios tiene un corazón para el necesitado. Nunca te olvides de esto. Si tienes para ayudar a otro, hazlo, hermano. Y muchas veces, si no te alcanza para ti, pero puedes ayudar a otro y te ajustas un poquito más el cinturón, hazlo, hermano, porque esto agrada a Dios. Esto agrada a Dios. Entonces, acá nos dijo, griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. ¿Qué hicieron los apóstoles con este primer problema? Veamos pues la propuesta de los apóstoles. Lo encontramos en el versículo 2. Dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas, ¿no? No es justo. Bueno, vamos por partes. Los 12 convocaron a la multitud. En la convocatoria encontramos que los 12
¿Quiénes son? Eran los 12 apóstoles, pues. Los que eran los discípulos de Jesús, que ahora son los líderes principales. Recuerda que la iglesia está en una transición de liderazgo. Primero son los 12 apóstoles, ¿verdad? Que son 12. Después se habla de los 70. Después se habla de los 120, ya que eran en el aposento alto. Cuando la iglesia se forma, eran los 12 apóstoles liderando a los 120. Pero se convierte en multitudes. Entonces se generan responsables, que es justamente lo que estamos estudiando el día de hoy. Estos responsables van a definir ancianos y pastores en el transcurso de los capítulos dentro de las iglesias, pero después del segundo y tercer siglo, la estructura de la iglesia comienza a tomar su forma y sus funciones. Ellos no tienen las respuestas a este problema, así que hacen partícipe del problema a la congregación. No hay una estructura definida completa, la congregación es convocada. Ojo que la congregación no de todos los que vienen el domingo, no de todos los que cantan en la iglesia, sino de los discípulos, de los discípulos. Convocaron a la multitud de los discípulos. Bueno, un error muy común en las iglesias de este siglo es pensar que los ministros de la iglesia, los pastores, los que predican, son los profesionales, ¿no? Este es un error de profesionalismo. Sí hay que profundizar, sí hay que aprender a ser un buen ministro que te puede poner al nivel de un profesional, pero el ser ministro de Jesucristo no es un profesional como un arquitecto, un abogado, que deben saber qué hacer respecto a todos los problemas que puede haber dentro de la iglesia. En Efesios capítulo 4, versículo del 10 al 12, dice que Dios constituyó por medio de Jesucristo, ¿no?, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores maestros. Ahí lo lees, Efesios 4, 11, y el 12 dice que estos que Dios ha constituido como cabezas, los ha puesto para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Qué rico capítulo, Efesios capítulo 4 es un capítulo excelente, ¿no? Ahora, según Efesios entonces, ¿de quién es la obra del ministerio? ¿De los 4 o de los que los 4 forman? Otra vez, lo vuelvo a leer, ¿no? Y él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Quiénes hacen la obra del ministerio? ¿Los apóstoles, los profetas? No. Dice que ellos están allí para capacitar a los santos, para que los santos hagan la obra del ministerio, el diaconado. En otras palabras, todos los creyentes discípulos somos ministros. Por eso es que no se puede hablar de un profesionalismo, porque todos somos llamados al ministerio. No solamente los 4 llamados con nombre, sino todos los que se convierten y deciden seguir a Jesucristo se convierten en ministros. Todos somos llamados a ese papel de servir. Y eso es lo que significa ministro, servir. Empecemos a vernos como ministros y no como soy miembro de una iglesia nada más. Ni caso me hacen, ¿no? Si te has convertido y eres seguidor de Jesucristo, entonces eres un ministro de Jesucristo. Cuando veamos algo que no se está haciendo y que no está bien y que falta ayudar, no murmures y digas, no hacen esto, no hacen aquello, deberían hacer acá. ¿Por qué no tomas iniciativa? ¿Por qué no te dispones del tiempo? Y dices, yo puedo ayudar a que funcione. No hay nadie en la puerta que reciba. Qué pena, yo vengo a esta iglesia y nadie me recibe. ¿Por qué no recibes tú? ¿Por qué no te dispones a hacerlo? Yo vengo y el baño está sucio. ¿Por qué no vienes temprano y ayudas a limpiar el baño? No, esas canciones están mal producidas, pero si sabes de producción, ¿por qué no ayudas produciendo la música? Hermano, no seamos observadores, seamos partícipes del ministerio. Dios te ha hecho ver un problema, entonces Dios quiere que seas parte de la solución y no parte del problema murmurando, porque fácil es, no hacen, no dicen, no hacen acá. Ellos convocaron, dice acá, convocaron a todos. Así que la iglesia no es un lugar donde hay dictadores, donde demarcan hacer y se acabó, a rajatabla, ni tampoco democrático. Levanten la mano quienes quieren... No. Ellos convocan. Ellos no ven esto como una amenaza a su liderazgo, sino como una gran oportunidad de involucrar a más personas en el servicio. ¿Tú crees que el servir las mesas eran tan poca cosa para los apóstoles que tuvieron que involucrar a otros para que lo hicieran?
Ellos llamaron a otros discípulos. La prioridad del liderazgo, vamos a ver el tema de las funciones. No es justo, dice acá, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios. Los apóstoles tomaron el problema y en lugar de ver una desgracia, no, la iglesia siempre se queja, como Moisés, ¿no? Con el pueblo de Dios. Ellos más bien vieron una oportunidad. Y nosotros, ¿cómo vemos los problemas y las dificultades? Ahora que está viéndose escasez, ahora que hay dificultades, ahora que hay problemas. ¿Tratamos de resolver en nuestra fuerza, en nuestra carne, en nuestras habilidades? ¿O lo vemos como una oportunidad para ver la mano de Dios, de ver el poder y la dirección que Dios quiere para que tomemos en nuestras vidas? Pues nada, es como ahora nosotros como iglesia nos quedamos sin local. Señor, ¿qué quieres que hagamos? Y hubiéramos podido hacer de repente polladas, parrilladas, anticuchadas, patadas, no sé, ¿no? Con patos. Y juntar dinero y alquilar un local a la fuerza y de repente hacer cosas como ellas. Pero no, es una oportunidad para ver la mano de Dios. Estamos orando y queremos ver la mano de Dios. ¿Qué quiere Dios que hagamos? ¿Cómo quiere que lo hagamos? Y estamos en plena oración, en pleno de proceso de apertura de locales, ¿no? En este caso, los apóstoles vieron esto como una oportunidad para que otras personas se involucraran en el servicio. Ellos dijeron, no es justo. No es justo significa no le agrada a Dios. No es justo significa no es correcto, no está bien, dicen otras dos versiones. Esta frase no es un berrinche apostólico, ¿no? En forma de queja. No es justo, pues, todos nosotros, siempre nosotros, y ustedes no hacen nada. Porque esta palabra no es justo es bastante utilizada en nuestros tiempos, ¿no? Cuando nos quejamos. No es justo. A él lo dejan libre y a mí no. No es justo. Él no hace nada, yo hago todo. Pero acá no está diciéndose de esta manera. Acá se está diciendo, esto no agrada a Dios. Como hemos visto en Hechos 2:42, que Dios puso en la iglesia esta unidad, esta perseverancia, ¿no? Ellos perseveraban en la doctrina, ¿recuerdas en qué más? En la coinonía, la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ellos tenían esta comisión y era su responsabilidad que esto funcionara, ¿no? Esta dinámica de iglesia, de doctrina, de comunión, de pan, de oraciones, estuviera caminando. Ellos no podían dejar esto para hacer otra cosa. Eso sería una falta de administración. Ellos entendían entonces que su principal labor, como lo veremos en el versículo 4 de este texto, era orar por la iglesia y ministrar con la palabra de Dios. Recuerda que había por lo menos 20.000 personas y eran 12 apóstoles. Esto iba a ser imposible, ¿no? Que ellos hicieran todo. Ellos debían enseñar la palabra, capacitar, edificar a la congregación en el nombre de Jesucristo. Una persona no debería pretender intentar hacer todo. No, yo hago todo para que nadie se canse, para que todos estén tranquilos. Yo me encargo de hacer todo. No, hay que aprender a delegar. Por eso es que Dios ha establecido un cuerpo. Y Pablo va a llamar después que todos somos parte de ese cuerpo, ¿no? Unos somos ojo, otros somos boca, otros somos manos. Diferentes partes del cuerpo generamos un organismo vivo, espiritual, que genera una función. Todos funcionamos entonces como un solo ente. ¿Qué es lo que los apóstoles no debían dejar? La palabra de Dios. Su función principal entonces, ¿cuál era? No servir las mesas. No es que no pudieran hacerlo. Era el estudio de la palabra de Dios. El Señor le dijo a Pedro 3 veces, apacienta a mis corderos, a mis ovejas. La función pastoral tiene que ver con encontrar buenos pastos y llevar a las ovejas que estén bien alimentadas. Las ovejas no pueden comer cualquier pasto, siempre tienen que estar tiernos y deben estar en lugares tranquilos, donde las ovejas no estén sintiendo peligro, atemorizadas, ¿no? Llenas de estrés. Porque si no, no se alimentan bien. ¿De dónde sacas eso, Marco? Pues de un salmo que es muy conocido y seguro lo sabes de memoria. El Salmo 23, ¿te acuerdas? Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de, a ver si recuerdas, en lugares de delicados pastos me hará descansar. ¿Ves? Delicados pastos, pastos tiernos. Y luego, junto a aguas de reposo me pastoreará, tranquilas, sosegadas.
Es como el pastor, el líder, el que ministra la palabra, debe estar preocupado en dar un alimento que sustente a las ovejas, cuidar sus almas, orar por ellas, para que Dios las bendiga y las cuide. Amén. Y si hay tiempo para ayudar en otras cosas, pues amén. ¿Recuerdas Efesios 4? ¿Quiénes deben hacer la función del ministerio? Pues los discípulos. Ellos son entrenados para esto. Los apóstoles debían ministrar a los discípulos para esto. Hay que diferenciar una cosa: función y posición. La posición es el lugar que yo tengo como un cargo, y la función es aquello que yo hago para que funcionen las cosas. La posición de líder o de pastor nadie me la quita. La función de ministrar la palabra la tengo hoy día porque es útil, pero tal vez mañana mi función puede ser otra y yo debería estar feliz con eso. Así que no te aferres a un cargo, a una posición. Busca tu función dentro de la iglesia, de la congregación. Bueno, de tal manera que unos cumplen su función como maestros y les deja la oportunidad a otros de poder cumplir sus funciones. Si tú haces todo, entonces los demás no tendrán su oportunidad. Ahora, cuando dice servir a las mesas, la palabra que usan los apóstoles aquí es la palabra diaconeo, que se utiliza para administrador, para alguien que hace factura, alguien que lleva contabilidad, alguien que administra, que decide, que hace listas, ¿no? Que tiene llaves, que sabe qué hacer y qué no hacer, que tiene posibilidad de firmar y de tomar decisiones. Uno que va a hacer algo por otro. Por lo general, una persona que realiza un servicio, ahora ya definido como dentro de la iglesia, lleva el nombre de diácono. Esta palabra diácono, que es ministrar, ¿no? Ayudar, ministrar, también se utilizan en diferentes partes en la Biblia de tres maneras. La palabra ministro, que es la palabra traducida como diácono, es un siervo. Jesús dijo que él era servidor, un diácono, y él dice que deberíamos ser servidores de los demás. Marcos 9:35 dice: entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el diácono de todos, el servidor de todos. Así que la mayoría de veces cuando se utiliza ministro en el Nuevo Testamento se utiliza esta palabra que estamos viendo acá justamente en Hechos, diácono. Otra palabra que se utiliza como ministro es la palabra conocida como leutorgos, de donde sale la palabra liturgia, que seguramente has escuchado. Y este es una persona que hace un servicio público. Sí, yo tengo plata, tengo dinero, estoy bien, no tengo necesidades, tengo tiempo y quiero ayudar a la comunidad. Con mi plata hago puentes, con mi plata organizo eventos, con mi plata ayudo a los pobres de la sociedad. Entonces, esto es un servidor público, leutorgios. Y por último tenemos al otro, que es hiperetes. Hiperetes es el siervo, el ministro, el esclavo de galera. Es aquel que está remando y no deja de remar. Si tú has visto la película que pasaban siempre en Semana Santa, ¿no? Este hombre que es mandado a las galeras y luego regresa. No quiero decir el nombre para que no haya problemas acá. Pero este hombre, por ejemplo, fue llevado ahí y ahí debería haber muerto, ¿no? O sea, remando. Pues esta es la idea de un hiperetes. Jesús era un diácono y nos llama a ser diáconos. Y Pablo no se consideraba ni siquiera como un diácono, se consideraba como un esclavo de galera. Él se había entregado por decisión propia a ser un esclavo para morir por Cristo Jesús. Es el nivel de servicio que tenía Pablo, ¿no? ¿Qué tipo de servicio das tú a Dios? Él nos pide simplemente ser diáconos. Cuando Pablo entonces lo vemos acá, vemos este corazón por servir. Y el Señor nos da ejemplos de que debemos ser diáconos para Él. Los apóstoles debían aprender a delegar funciones para no ser negligentes en sus propias funciones. Y aquí no es un problema de falta de humildad de los apóstoles, sino de un problema de enfoque, ¿no? No es que acá los apóstoles no se querían sacar los moños, ¿no? Me puse los moños y ya estoy listo, no quiero hacer nada, ¿no? Tengo las manos limpias. No. Acá estamos hablando simplemente de enfoque. No es que los discípulos vieran el servicio a las mesas como algo menor y que no deberían rebajarse a ese servicio. No es lo que está diciendo, sino que es necesario que esto lo hagan otras personas para que se puedan enfocar en cumplir lo que Dios les ha dicho.
quiénes debían servir las mesas, quiénes debían ser estos diáconos. Vamos a verlo entonces cuando se presenta la solución. En el versículo 3 y versículo 4 vamos a encontrar, dice, busquen pues, hermanos, de entre ustedes a 7 varones, ojo, 1 de buen testimonio, 2 llenos del Espíritu Santo, 3 llenos de sabiduría, a quienes encarguemos de este ministerio, de este trabajo. Buscar, la palabra que utiliza Lucas es inspeccionar, ver, revelar, buscar, visitar. Implica ver con mucho cuidado, como debajo de las piedras. ¿Dónde debían buscar? Hermanos de entre ustedes. O sea, de la misma congregación. Eran 20.000 personas, eran 5.000 hombres. Deberían haber 7 con estas características. Seguro que no fue fácil, ¿ah? Estos hombres debían pertenecer a la iglesia y no deberían ser importados, ¿no? Te siembra un líder, ¿no? Para que te ayude en tu ministerio. Tú deberías levantar tus propios líderes, tus propios diáconos, tus propios servidores, que estén identificados con el llamado, con la visión, con el ministerio, para que caminen junto con el liderazgo y levanten las manos de sus líderes y puedan hacer crecer la obra de Dios. Hombres diligentemente capaces para obedecer al Señor. No buscar hombres de otra congregación, de otra iglesia, sino de tu propia iglesia, levantar hombres, familias, que hagan la obra del ministerio. Así que tenían que buscar, como buscar una aguja en un pajar. No es fácil encontrar hombres con estas características realmente dispuestos. Es difícil. Y a veces en las iglesias tomamos decisiones pésimas. Necesitamos un ministerio urgente. No tengo hijos jóvenes. Hagan urgente un ministerio de jóvenes. ¿Cómo pueden estar una iglesia sin ministerio de jóvenes? No. Si no, me voy a otra iglesia. Y entonces los líderes se sienten apretados, presionados. Levantemos a cualquier hermano. Ya, que, si él es dinámico, ya, él es carismático. Levántalo y ponlo de líder de jóvenes. A ver qué hace. ¿No? Solamente para ayudar a las viudas a que tengan su comida diaria, tenían que tener estas 3 características como mínimo. Así que añade a eso que tenían que buscarlos uno por uno, ¿no? Era difícil, la verdad que sí. Añádele a esto pues entonces el perfil de los servidores. Primero, que tengan buen testimonio. Y esto hace que el círculo sea más complicado todavía. Buen testimonio es la palabra martureo, de donde viene la palabra mártir, testigo, testificar, ¿no? Habla de dar evidencia, de tener un buen reporte, un buen carácter. Alguien que haya sufrido, padecido, alguien que haya experimentado dolores, sufrimiento y que haya tomado decisiones equivocadas y se haya resarcido y haya hecho lo correcto y haya aprendido en el camino a hacer siempre lo correcto. Alguien que ya ha madurado. Alguien así es una persona de buen testimonio. No todos tienen buen testimonio. Los demás tienen que pensar bien. No solamente tienes que ser un buen cristiano, tienes que reflejar ser un buen cristiano. Tienes que dar un buen ejemplo, aprender a ser un buen modelo de fe. Que los demás digan, sí, yo quiero ser como el hermano X, porque él siempre sale adelante a pesar de todo, ¿no? El autor de Lucas usa la palabra irreprensibles también al referirse a los padres del apóstol Juan, de Juan el Bautista. ¿Recuerdas a los ancianos en Lucas 1, 5 al 6? Zacarías y Elizabeth eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas, dice Lucas. Así que irreprensibles, buen testimonio, habla de gente que ha aprendido a obedecer a Dios. Nadie se convierte a Cristo y es maduro mañana. Todos los que venimos a Cristo pasamos por un proceso de maduración y necesitamos la gracia de Dios para no ser consumidos en el camino. Así que aquí todos tenemos rabo de paja. Lo importante no es que yo esté dedicado al pecado, buscando el pecado y querer que me respeten. Es al revés. Yo tengo que alejarme del pecado, buscar que agradar a Dios, y al intentar eso me da buen testimonio ante los demás. Así que para darse cuenta de que esto se requiere y que esto tiene una persona, no pasa simplemente porque alguien me envió un currículum o porque alguien me dijo, yo quiero participar. La verdad es que necesitas mucho tiempo para ver que esta persona tenga buen testimonio.
¿Cómo puedo saber si es honesta si no tengo tiempo con esa persona? ¿Cómo sé si tiene buen testimonio si no lo he visto junto a mí mucho tiempo? No lo conozco, recién lo conozco. ¿Cómo le voy a dar ese cargo? ¿Cómo le voy a dejar que predique? No puedes saberlo. Tengo que relacionarme con esa persona para saber si da buen testimonio, si puedes confiarle algo a esa persona. Y esto toma tiempo. Por eso es que la iglesia en el liderazgo toma tiempo. No se hace de la noche a la mañana. A veces puede pasar una década hasta que se encuentren líderes espirituales fuertes. Y dentro de estos, de buen testimonio, hay que buscar a los que estén, segundos, llenos del Espíritu Santo. Llenos significa completos, cubiertos, permeados completamente. ¿Cómo es eso de estar llenos del Espíritu Santo? Bueno, cuando vayamos al libro de Efesios otra vez y leamos va a ser fascinante, ¿no? Efesios 5, del 17 al 21, justamente nos habla del andar en el amor y llenos del Espíritu. No te embriagues en vino en lo cual hay disolución, ¿recuerdas? Antes bien, sean llenos del Espíritu Santo. ¿Y cómo puedo estar lleno del Espíritu Santo? Uno, hablando entre ustedes con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando, alabando a Dios acá en el corazón. Así que habla de una actitud de buscar, o sea, los himnos están en la palabra de Dios, los salmerios son los salmos, ¿no?, que conocemos nosotros en el Antiguo Testamento. Así que ahí hay doctrina, hay palabra. Tiene que ser personas que estén buscando en la palabra de Dios alabar al Señor de todo corazón, dando gracias en todo, dice. Es interesante que diga gracias en todo. ¿En qué? Sí, es decir, ¿cómo? ¿Este hermano ha dicho gracias a Dios en medio de este problema? ¿Qué? ¿Cómo es posible que dé gracias a Dios por eso? Es decir, dando gracias a Dios en todo es alguien que está esperanzado en Dios, está lleno del Espíritu Santo. Y lo último es sometiéndose unos a otros en el temor de Dios, sometiéndose a sus autoridades. Ahí encontramos nosotros entonces que alguien está lleno del Espíritu Santo y no necesariamente manifestando dones gloriosos y extraordinarios, lleno de profecía, de hablar en lenguas y cosas como esas. No. Si no tiene amor y no está lleno del Espíritu Santo, entonces no pasa nada. Es puro cartón. En Gálatas habla del fruto del Espíritu. ¿Recuerdas? Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. Si estás lleno del Espíritu Santo, debería fluir en estos dones, en este fruto del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque eso es lo que se necesita cuando trabajas con gente. Cuando trabajas con personas, necesitas este fruto del Espíritu Santo y el don de Dios. Ahora, las personas que iban a servir tenían que ser dispuestas. Y me imagino que todos querían ser escogidos como uno de los 7. Recordemos que en los capítulos 2 se convirtieron 3,000 personas. Era una mega iglesia. Los apóstoles no se iban a dar abasto. Finalmente, debían escoger a los que estén llenos de sabiduría. Hay que diferenciar sabiduría de conocimiento. Conocimiento es yo leo y me informo, tengo mucha información. Leo la Biblia y me sé los libros, los versículos de la Biblia y tengo bosquejos completos de la Biblia acá en la cabeza. Es una persona inteligente que absorbe información. Pero eso es conocimiento. Mi celular también tiene un montón de información, no lo hace sabio, ¿verdad? ¿Qué cosa es sabiduría? Es saber utilizar esa información, aplicar esa información para edificación de la iglesia. Eso es sabiduría. Entonces nosotros tenemos que buscar gente sabia. ¿Por qué? Porque iban a haber problemas a la hora de distribuir las bendiciones, de administrar la iglesia, de ayudar a los demás. La gente siempre se queja y dice, ¿por qué a él y a mí no? Entras tú con sabiduría y le dices, porque él tiene más debilidad que tú y el Señor lo va a utilizar en esto. Y tú eres más fuerte acá, tú solo necesitas esto y más bien vamos a orar por ti porque Dios te quiere seguir utilizando. Ven, apóyanos para servir a estos otros. Sabiduría. Dios te va a utilizar con sabiduría si es que dispones tu corazón. Encontrar hombres con un carácter así requiere tiempo, no pasa de la noche a la mañana. A veces Dios nos sorprende con milagros, ¿no? Llega alguien maduro a la fe y quiere servir a Dios, ¡wow! Pues lo filtras por algunos principios importantes y entonces gloria a Dios, ¿no? Es una bendición. Pero por lo general hay que hacer que pasen por todos sus procesos de crecimiento. ¿Qué debían hacer? Pues sus funciones. A quienes encarguemos este trabajo, dice. El propósito de este servicio inicial era que atendieran de manera igualitaria, homogénea, por igual a todas las viudas.
Ese era todo el trabajo. Estos 7 hombres fueron humildes colaboradores de los apóstoles y de la iglesia, cada uno respetándose en la labor que Dios le llamó para dejar a los apóstoles, la labor de la enseñanza, ¿no? Y entonces el versículo 4 continúa diciendo, y nosotros persistiremos, ¿no? Trabajaremos continuamente, incansablemente, ¿no? Como prioridad. ¿Cuál sería su prioridad? 1, la oración. Debían priorizar la oración por el pueblo de Dios, la oración para que la iglesia pueda seguir creciendo. El ministro de Dios tiene que pasar tiempo con Dios en oración, pedir dirección de Dios. Y luego, ¿en qué más? Persistir. ¿En qué más debían persistir? En el ministerio de la palabra. La palabra ministerio acá también es diácono, igual que los diáconos para las mesas. Así que mientras habían unos diáconos para suplir las necesidades físicas de las viudas en este caso, los otros diáconos debían suplir la necesidad espiritual. Ambos son igualmente importantes y espirituales. El servicio es tan importante como enseñar la palabra de Dios. Poner sillas es tan espiritual como poner la palabra de Dios delante de la gente. Servir en las puertas es tan espiritual como enseñar la palabra de Dios. No hay ninguno mayor ni ninguno menor a los ojos de Dios. ¿Cuál era el diaconado y el ministerio? La palabra. Ellos debían entender lo que conocían como las Escrituras, el Antiguo Testamento, y profundizarla y compararlo con lo que Dios hizo a través de Jesucristo en la iglesia y formar la iglesia. Ellos debían pasar horas en la palabra de Dios. Y si tenían que descuidar esas horas por hacer cajas con comidas, era irresponsable. Entonces, esto es lo que ellos tenían que hacer, dedicarse a este llamado. Esto es bueno para la iglesia y para todo aquel que quiera ministrar en el llamado de Dios. Y llegamos ya a la parte final, la selección, ¿no? Y agradó la propuesta, pues, a la multitud, ¿no? Todos estuvieron de acuerdo y eligieron y acá están los nombres, los 7. Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. A Felipe, estos 2 personajes son importantísimos que lo veremos en los capítulos subsiguientes. A Prócoro, a Nicanor, que es un personaje interesante en Apocalipsis, que también lo destacaremos en su momento. A Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Si te das cuenta, todos estos nombres tienen un trasfondo helénico, griego. Y esto fue muy sabio para que estos ahora se encargaran de hacer la obra y de que no les falte ni a sus viudas ni a las viudas hebreas. Después de presentar a los 7 diáconos propuestos por la congregación, ¿qué hacen los apóstoles? El versículo 6 dice, a los cuales presentaron ante los apóstoles. Es decir, la congregación hizo la selección y luego lo trajeron a los apóstoles para que ellos hicieran lo suyo. ¿Qué hicieron? 1, oraron. Lo primero que hicieron fue pedir dirección de Dios. Señor, ¿estos son? Sí son, perfecto. ¿Qué hicieron después? Les impusieron las manos, como símbolo de aprobación, identificación para el cargo que están recibiendo. En otras palabras, los vamos a apoyar, chicos. ¿Y cuál fue el resultado de todo esto? El resultado es que crecía la palabra del Señor y el número de discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Hasta los sacerdotes se convirtieron al ver el poder de Dios que había en este lugar. Gloria a Dios. En realidad este capítulo ha sido formidable. Pequeño, pero poderoso, ¿no? Pequeño, pero muy poderoso por lo que involucra. Correcto, entonces, ¿cómo debemos servir en la iglesia? A pesar de los problemas, debemos tomar propuestas importantes para que se presenten soluciones y poder seleccionar las mejores alternativas. Problemas, propuestas, soluciones, selecciones. ¿Cómo debemos servir en la iglesia entonces en nuestro siglo? Debemos ser sensibles a la dirección del Espíritu Santo para el ministerio, los ministerios. Necesitamos colaboradores para que se involucren en la obra de Dios. Y recuerda que la obra en la carne hace daño, pero la obra en el Espíritu Santo produce bendición en nuestras vidas. Si tú no le has entregado tu vida a Jesús, hazlo pronto.
Pon tu fe en la obra de Jesús y arrepiéntete de tus pecados para salvación y para vida eterna. Amén.